Buenas noches, Hola, buenas noches. somos estudiantes de medicina de segundo grado del grupo 1 del Centro Universitario de Tonalá de la UDG. ¿Nos permitiría hacerle una entrevista acerca de dar malas noticias? Claro, Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? soy Edith Berenice Medina. ¿Cuál es su edad? Tengo 23 años, ¿Y de qué escuela viene? de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Años tiene de experiencia? 5 actualmente. ¿Ha dado alguna vez una mala noticia dentro del campo laboral? Sí. ¿Cuál es la situación más difícil que ha experimentado al dar una mala noticia? Mm, Creo que en primera fuera el tener que confrontarte con pacientes o familiares de pacientes que son médicos, debido a que somos más difíciles porque obviamente somos un poquito más fijados en el tratamiento que le están dando a nuestros familiares. Y siento que tienen esa perspectiva de impotencia al no poder hacer mucho por sus familiares más que estar acompañando. Y a la hora de que fallece un familiar, entran un poquito más en negación en ese caso. Supongo que también la ignorancia debe ser otro de los factores más difíciles que pueda haber, porque el paciente desconoce completamente de la situación de su familiar, ya sea por mala información, porque el paciente no, porque los familiares no están al tanto de cómo está el proceso de su familiar ahí en el hospital. Y a la hora de que algo así sucede, se ponen de manera más agresiva. Entonces, ¿usted pensaría que el que ellos estén enterados bien de la situación de su paciente, de su familiar, influye mucho en cómo ellos lo toman? Sí, debido a que tenemos del tipo de pacientes que están súper conscientes de cómo está el estado actual de su familiar, lo comprenden y de hecho ellos optan inclusive por el RCP3, que sería el no maniobras hacia su paciente o familiar, porque simplemente saben que está deteriorándose de manera gradual y que no tendría, este, ¿cómo se dice? Salvación a la hora de que muere. Dentro de su experiencia, den- dentro de su experiencia, ¿qué tan, o sea, los familiares han entrado en shock al ver cómo tratan de salvar a su familiar o les impacta de una manera importante el hacer esas maniobras que mencionó? Sí, porque al inicio, obviamente ellos son parte de los que primeramente se dan cuenta, le avisan a las enfermeras y se nos vocea. Acudimos rápido, siempre pedimos que el familiar nos espera fuera de la sala o del área donde estamos haciendo las maniobras, pero obviamente salen alterados por lo que ya han estado presenciando. A la hora de que nos tardamos se ponen mucho más nerviosos. Ha habido pacientes que inclusive hacen caso omiso de nuestras indicaciones y se vuelven a meter y están viendo todo el rollo, están obstaculizando el proceso. Además de que hay otros que sí acatan, pero están muy nerviosos a la hora de que nosotros nos retiramos y llegamos de una manera intentando ser calmados, se ponen muy nerviosos, se ponen muy agitados en algunas ocasiones y pues esperan casi siempre lo peor. Okay. ¿A los cuántos años de cursar su carrera dio su primera mala noticia? A los 4 años, 2 meses. ¿Y esta cómo fue su experiencia? Fue un poco difícil porque fue la primera vez, estaba muy nerviosa y fue en base a una orden. Mi médico de base me ordenó dar la noticia en base a su propio criterio, me empezó a decir las cosas que tenía que decir, me indicó qué tenía que decir, qué no tenía que decir, y fue todo, él simplemente se fue, no entendía el por qué, y yo me tuve que acercar directamente a los familiares. Lo sentí desnaturalizado de mi parte porque lo estaba diciendo robóticamente, de di esto y no digas aquello. Obviamente los familiares lo tomaron bien, pero pues sí estaban agitados y pues siempre está esta parte de melancolismo que tú sientes de que lo intentaste y no pudiste. Y también el ver a los familiares cómo están afectados también
te llega en cierta manera porque pues lo haces con la mejor intención y cuando no puedes te llega muy, muy duro en ocasiones. A pesar de las veces que ya haya dado malas noticias, ¿se siente preparadas cada vez que las da o siempre siente que como si fuera una primera vez? Ya me siento más preparada en algunos casos. En los casos de personas adultas que ya sabía como las enfermedades que tenían, que si era crónico, que si eran enfermedades crónico-degenerativas ya muy avanzadas, que si era cáncer con metástasis, estoy más preparada porque sé que los familiares lo pueden tomar de una mejor manera. A su vez, cuando tú estás en una situación de que fue un accidente, que fue un bebé, que fue un niño chiquito, la verdad es que no estás preparado. De hecho, sí ha habido casos en los que no me siento segura diciéndolo, igual lo hago, pero para irme a reflexionar o irme a deshogar, porque no estás preparado para dar algo así de fuerte. ¿Cuál es la mejor manera de desahogarse? En mi caso, llorando. Yo me voy a un lado, lloro y recapitulo lo que pasó. Veo si sí hice lo suficiente o no, porque es una forma de retroalimentarme. Si yo me veo insuficiente, mi forma de desahogarme es estudiar, porque si me pasó en esta ocasión y por mi inexperiencia, lo voy a aprender, tanto porque ya lo vi y porque Su reacción al dar malas noticias. de nerviosismo inicialmente. Ya después empiezo a ponerme ya de una manera más fría, viendo recapitulando lo que hicimos, cuántas compresiones se dieron, cuántos ciclos más bien, las medidas que tomamos y también conociendo bien a mi paciente. Si es un paciente que yo conozco plenamente, más siento que estoy más segura yo, pero si no, en todo caso, ponerme a leer el expediente para estar un poco más segura de ello. Pero principalmente es nerviosismo. Ok. Eh, ¿Cuál ha sido como la situación más complicada en la que ha tenido que dar una mala noticia? A familiares que eran muy ignorantes en el sentido de que no querían ningún tratamiento para su hijo. En este caso tenía insuficiencia renal, así que ellos no querían ningún tratamiento para su hijo, ya tenía bastante deterioro. Llegó a urgencias chocado, lo intentamos sacar de su paro cardíaco, no pudimos por tan deteriorado y tan avanzado que ya estaba su padecimiento. Y los familiares, todos en general, se pusieron muy, muy agresivos, tuvieron que esconder a los médicos de base. Nosotros pues éramos como la carne de cañón, estábamos enfrente, así que teníamos que estar siempre enfrentando más que nada las malas caras que nos hacían los familiares y demás, los insultos, lo de que ineficientes, asesinos, y de ahí en más, también recibir todas las amenazas de te voy a demandar, te vamos a ubicar. Creo que ha sido lo más difícil. Obviamente, pues los que se tienen que hacer cargo ya son los directivos y ya todo se deriva a ellos, pero sí es difícil enfrentar ese tipo de pacientes que son tan agresivos y tan renuentes que no aceptan las cosas, que no conocen el padecimiento de su paciente y a la hora de que éste fallece, culpan principalmente al médico y no realmente a las acciones que ellos se negaron a tomar como tratamiento que pudieron hacer para prolongar la vida de su familiar. Y por lo regular, por lo regular, ¿cómo reaccionan las familias cuando reciben la mala noticia? Casi siempre me ha tocado que hay de dos familiares. Uno lo toma muy tranquilo, y es mucho más receptivo, sí es más calmado y inclusive pregunta o lo acepta de manera más natural. Y siempre hay otro que es mucho más
emocional, mucho más reactivo ante las noticias, que corren inmediatamente con su paciente, así que casi siempre me ha tocado eso. Bueno, esto sería todo de parte de nosotras. Muchas gracias por su tiempo. De nada.